Eh, Imaginen por un momento que esa herramienta tecnológica de la que todo mundo habla hoy en día, esa que promete volver a los equipos de trabajo mucho más rápidos, Y más eficientes, claro. exacto, más eficientes. Pues imaginen que en realidad esa herramienta está apagando partes de su cerebro, Literalmente. literalmente. O sea, desconectando rutas neuronales mientras teclean. Y lo peor es que la mayoría no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Así es. Y de eso trata nuestra inmersión de hoy. Bienvenidos a esta conferencia, arrancamos con la 1. Fíjense en la pantalla, por favor. Sí, miren ese fondo. Es pura piedra de tormenta envuelto ahí en niebla con relámpagos de fondo. Y en el centro, tallado directo en la roca, el título gigante, Los 10 mandamientos de la IA. acompañado de un párrafo de entrada. Y presten atención a la esquina, porque hay 2 tablas de piedra completamente vacías. Sí, con los números romanos apagados por ahora. Así es. Y el propósito de esta sesión es verdaderamente vital. Porque a diferencia de otras presentaciones donde, digamos, el centro de atención es la máquina o sus algoritmos, Exacto, o sus redes neuronales. Esta presentación trata sobre el humano. trata de quienes estamos de este lado del teclado, ¿no? Totalmente. Son 10 reglas de oro diseñadas para utilizar la inteligencia artificial sin terminar siendo utilizados por ella. ¡Qué importante distinción! Y esas 2 tablas de piedra que ven ahí en la esquina se van a ir tallando regla por regla justo frente a sus ojos. Es un giro súper refrescante, porque siempre hay una obsesión enorme por el software, pero rara vez por quien lo opera. Totalmente de acuerdo. Bueno, con este mapa sobre la mesa, dejamos la 1 y pasamos a la 2. Perfecto. Llegamos a la 2. Aquí la pantalla nos muestra un título y un párrafo que pone la advertencia central justo frente a nosotros. Una advertencia que no podemos ignorar. O sea, llevamos en el bolsillo una herramienta con un poder verdaderamente histórico. Hablamos de que cualquier persona tiene hoy en día un nivel de procesamiento tremendo. Sí, ya sea de manera gratuita o muy accesible. Un poder que hace 5 años pues solo existía en corporaciones gigantescas. Es una locura si lo piensas. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, dime. Si es una herramienta tan potente, tan capaz de ahorrarnos trabajo, ¿cómo es que ese texto nos advierte que nos puede apagar? Es una excelente pregunta. Porque uno pensaría que una grúa levanta el peso, no que debilita los huesos del operador. Pues, esa es precisamente la trampa visual de las herramientas cognitivas. ¿A qué te refieres? A que no es teoría ni es filosofía pesimista. Esto ya se midió con instrumentos en laboratorios. ¡Wow! La misma herramienta que tiene el potencial de levantarlos, si se usa con pereza, literalmente apaga capacidades reales en la mente humana. ¡Qué fuerte! Y para entender bien la biología detrás de esto, cerramos la 2 y avanzamos a la 3. Y aquí entramos a la 3. Miren la pantalla, porque aquí tenemos la prueba gráfica. Hay 3 cerebros ilustrados, uno al lado del otro. Exacto. La etiqueta del primero dice solo cerebro, el segundo dice con buscador. Y el tercero dice todo a la IA. Y noten esto, fíjense cómo, mientras observamos, ese tercer cerebro pierde brillo. Se va apagando gradualmente, ahí en la pantalla. Es impactante. Abajo, el chip de fuente nos indica que esto viene del MIT Media Lab. Y lo que ocurre en esa animación es de hecho el resultado de un estudio revelador. A ver, cuéntanos un poco de ese estudio. En el MIT le colocaron electrodos a 54 personas mientras escribían ensayos. Ajá, Y las dividieron exactamente en esos 3 grupos que vemos ahí. ya veo. Quienes le entregaron todo el proceso de razonamiento a la máquina, o sea, el grupo del tercer cerebro, mostraron las conexiones cerebrales más débiles. Wow, de verdad se debilita. Sí, y ahí es donde los investigadores introducen un concepto súper interesante que llaman deuda cognitiva. Deuda cognitiva. Pero, ¿cómo funciona eso físicamente en la cabeza? Bueno, es un mecanismo puramente biológico. Ajá, Cuando los humanos luchamos por encontrar una idea o, digamos, estructurar un argumento complejo, el cerebro genera mielina. mielina, claro. Y esa mielina fortalece las rutas neuronales a través de la fricción del esfuerzo. O sea, el esfuerzo es necesario. Exacto. Al delegar todo a la máquina, se elimina por completo esa fricción. ¿Y qué hace el cerebro entonces? Pues buscando ahorrar energía, literalmente poda esas conexiones, las corta. ¡Qué locura! O sea, lo que dejan de pensar hoy, lo pagan mañana con intereses. Totalmente. Lo pagan muy caro cuando se enfrentan a un problema real sin la pantalla enfrente. Claro, ese tercer grupo quedó en desventaja total cuando les quitaron la herramienta. Así es. Si esa pereza nos cobra intereses altísimos, la duda es,
¿cómo sabemos dónde está el límite? Es la pregunta del millón. Con esa duda en mente, dejamos atrás la 3 y pasamos a la 4. Y ahora al llegar a la 4, fíjense que la pantalla cambia. Sí, nos muestra una balanza que se inclina. De un lado se lee delegar la tarea. Y del otro lado dice, tragarse la respuesta. Además, el chip de la fuente menciona un estudio de Gerlich con 666 personas. Sí, y hay una nota pequeña muy honesta ahí abajo, aclarando que esta ciencia es muy reciente. Esa nota es clave. O sea, no estamos hablando de leyes eternas talladas en piedra desde hace siglos. Claro, apenas estamos descubriendo esto. Pero los datos actuales marcan una línea finísima, que es justo la que representa esa balanza en pantalla. ¿Y qué nos dicen esos datos sobre esa línea? Pues en este estudio, que incluyó a personas de múltiples edades, quedó clarísimo que delegar de forma sana significa decir, hazme el borrador, yo tomo la decisión final. O sea, mantener el control. Eso es productivo. Exacto, eso es sano. Pero tragarse la respuesta, ¿Que sería asumir que lo que escupe la máquina es la verdad absoluta? justamente, asumirlo sin pasarlo por un filtro crítico, ese es el hábito que destruye la capacidad de análisis. ¡Wow! ¿Y cuál es el resultado final de estar de un lado o del otro de esa balanza? Pues vamos a verlo. Para descubrirlo, cerramos la 4 y vamos a la 5. Muy bien, llegamos a las 5. Aquí tenemos una frase inmensa, tipo cita, en la pantalla, y un párrafo justo debajo. Dice, la IA no hace inteligente a nadie, solo multiplica lo que ya se es. ¿Qué frase tan potente? Es que, digamos, esta es la médula espinal de toda la conferencia. A ver, profundiza un poco en eso. Claro, la inteligencia artificial no inyecta genialidad donde no existe, ¿eh? Simplemente es un amplificador. O sea, solo hace más grande lo que ya tienes. Tal cual, al trabajador perezoso lo convierte en un perezoso que entrega reportes con ortografía perfecta, pero sin fondo. Pura forma, nada de sustancia. Exacto. En cambio, a quien ya tiene pensamiento crítico, la máquina lo vuelve una fuerza imparable. Básicamente el software es exactamente el mismo para todo el mundo. Es el mismo, sí, La diferencia real radica en el humano que da las instrucciones, ¿no? totalmente. El factor multiplicador somos nosotros. Bueno, entendiendo este efecto multiplicador, dejamos la 5 y pasamos a la 6. Y ya en la 6, la pantalla presenta un título y un párrafo que nos explican la mecánica de lo que viene ahora. Sí, quiero que imaginen por un momento, en su mente, que vamos a subir a un monte altísimo. Vamos a subir a por estas reglas talladas en piedra. Exacto. Y hay que aclarar que estas reglas no surgieron de la imaginación de alguien aburrido. Para nada. Provienen de los errores reales, los tropiezos que miles de personas ya cometieron al usar estas herramientas en sus trabajos. O sea, es conocimiento a base de golpes. Así es. Y para que esto sea verdaderamente práctico, cada mandamiento viene acompañado de algo súper útil. La famosa prueba de bolsillo. Exacto. Es una pregunta rapidísima de 10 segundos para saber si en su día a día están rompiendo o no esa regla. Súper útil para aterrizarlo a la realidad. ¿Estamos listos para revelar la primera tabla? Vamos allá. Dejamos la 6 y avanzamos a la 7. Y arrancamos con la 7. Fíjense bien en la esquina de la pantalla. Sí, acaba de salir un flash azul que ilumina la primera tabla de piedra. Y se acaba de tallar el número romano 1. Ahí está el I. Y el mandamiento dice, la IA es tu mano, no tu cerebro. Esta regla es fundamental porque conecta directo con lo que hablábamos de los electrodos del MIT. Claro, la deuda cognitiva. Exacto. Significa que la máquina es excelente para ejecutar, para organizar datos o para teclear súper rápido. Hace el trabajo mecánico. Pero jamás, y escuchen bien, jamás debe tomar la decisión central de un proyecto. O sea, la máquina es la mano de obra. Y el intelecto humano es la dirección. Siempre. Es como usar una excavadora gigante. Hace todo el trabajo pesado, levanta toneladas de tierra, pero el operador es el que decide dónde cavar. Qué buena analogía. ¿Y si la máquina decide por nosotros, nos atrofiamos? Definitivamente. Y bueno, para evaluar esto en la vida real, cerramos la 7 y pasamos a la 8. Llegamos a la 8. Y en pantalla, el título lanza la pregunta directa. Sí, dice, ¿cómo sé si lo estoy rompiendo? Y le sigue un párrafo explicativo. Esta es nuestra primera prueba de bolsillo. La de los 10 segundos. Exacto. La pregunta que hay que hacerse antes de enviar cualquier documento generado con IA es,
¿podría defender esto si alguien me lo cuestiona en una junta? Uf, esa pregunta duele porque obliga a ser honesto. Claro. Si la respuesta honesta es, pues la verdad no sé qué significa este párrafo, o la máquina lo puso ahí porque sonaba bien. Ouch. Si pasa eso, entonces le acaban de prestar su firma y su reputación profesional a un algoritmo ajeno. Ni más ni menos. O sea, si no pueden explicarlo con sus propias palabras, el documento no es de ustedes, punto. Así de claro. Y con esta advertencia firme, dejamos la 8 y saltamos a la 9. Llegamos a la 9. Atentos a la esquina de la pantalla porque vemos otro flash azul en la piedra, Y ahí aparece tallado el número romano 2. el II. Y esta regla dice, dale tu contexto real o te dará la respuesta de los millones. La respuesta de los millones. Suena a problema grande. Es un error epidémico hoy en día. Cuando se le hacen solicitudes vagas a la máquina, esta entrega el mismo texto tibio. Ese texto genérico, medio aburrido. Exactamente ese. El mismo que están recibiendo millones de personas en ese mismo segundo alrededor del mundo. Claro. O sea, el contexto, la situación específica, particular de cada quien, es literalmente el único dato que el algoritmo no trae de fábrica. Totalmente cierto. Y para ver exactamente a qué nos referimos con esto, cerramos la 9 y pasamos a la 10. Entramos a la 10. Fíjense aquí. Acaban de aparecer 2 tarjetas en la pantalla, una tras otra. La primera tarjeta dice, sin contexto, la respuesta de los millones. Y la segunda dice, con tu contexto, una respuesta tuya. Miren bien la diferencia porque es abismal. A ver, danos un ejemplo. Si alguien escribe algo súper genérico en el chat, como dame ideas para ganar dinero, Ajá, clásico. pues el motor estadístico hace su trabajo y arroja la respuesta más promedio de todo Internet. O sea, una lista inútil de cosas obvias. Sí, que no le sirve a nadie. Pero fíjense en la indicación de la segunda tarjeta. Dice, vivo en ciudad fronteriza, sé soldar, tengo sábados libres y 2,000 pesos. ¡Wow! Al darle ese nivel de detalle, la máquina no tiene absolutamente otra opción que generar un plan hiperespecífico. Un plan que nadie más recibió hoy, porque es único para esa persona. Exacto. Así que la prueba de bolsillo aquí es revisar su última solicitud y pensar, a ver, ¿esto lo pudo haber escrito un completo extraño? Y si la respuesta es sí, fracasaron épicamente en dar contexto. Así es. Bueno, con esto dominado, dejamos la 10 y pasamos a la 11. Arrancamos en la 11. Miren la pantalla. Un nuevo flash azul talla el número romano 3 en la esquina. El 3. Y este mandamiento es súper contundente. Dice, verifica todo dato, Todo dato, sin excepciones. sin excepciones. Hay que entender cómo funciona realmente la herramienta por dentro. No es una enciclopedia que busca hechos o verdades absolutas. Entonces, ¿qué es? Es un motor predictivo. Su única función es generar la palabra que estadísticamente suena mejor a continuación de la anterior. Claro, predice texto, no hechos. Exacto. Y por eso mismo inventa cifras, inventa leyes, incluso fechas históricas, y lo hace con una seguridad que asusta. Híjole, eso es peligrosísimo. Entonces, la regla de oro es, dato que no fue abierto y comprobado por ojos humanos reales, sencillamente no está verificado. Así de simple. Pero a ver, siendo brutalmente honestos con nosotros mismos, Dime, si la máquina te arroja un reporte de 10 páginas con 20 fuentes súper bien citadas, la verdad es que casi nadie en la vida real tiene el tiempo para abrir cada enlace uno por uno. es un punto válido. Entonces, ¿de verdad es tan letal saltarse este paso de verificación? Es una excelente pregunta. Y para responderlo con claridad, cerramos la 11 y vamos a la 12. Bien, al llegar a la 12, la pantalla nos muestra 2 fichas muy claras. Sí, miren cómo sobre la primera cae un sello verde súper brillante. Ese sello dice verificado, Y sobre la segunda ficha cae un sello rojo, pesado. que dice no abierto. La trampa de la inteligencia artificial, y esto es clave, es que crea citas falsas extremadamente elegantes. O sea, no parecen falsas para nada. Para nada. Inventa autores que suenan reales, inventa revistas académicas e incluso te da enlaces que lucen impecables a simple vista. ¡Qué peligro! Imagínate, un solo dato alucinado, uno solo que se filtre en un reporte oficial o legal y destruye por completo la credibilidad de todo tu equipo en un segundo. Claro, el daño es gigante. O sea, ese sello verde en pantalla solo aplica si un humano de verdad hizo clic y vio la fuente original con sus propios ojos.
Exacto. 10 segundos de hacer un clic valen muchísimo más que 1000 citas elegantes que no existen en el mundo real. Regla de oro: no se confía a ciegas jamás. Jamás. Bueno, con este principio de verificación súper firme, dejamos la 12 y pasamos a la 13. Y estamos en la 13. Fíjense en la tabla. El flash azul golpea de nuevo y se talla el número romano 4. El IB. Esta regla es muy directa. Aprende a preguntar. Y les digo algo, aquí reside la verdadera ventaja competitiva de esta década. ¿Tú crees? Totalmente. Existe un mito allá afuera de que la máquina hace todo mágicamente, con solo un clic. Sí, que te lee la mente. Pero la realidad es que la inteligencia artificial no salva a quien no sabe articular un problema. Al contrario, Al contrario, ¿qué hace? lo expone. Expone sus carencias de pensamiento lógico. Claro, porque el que hace la pregunta es el que verdaderamente dirige el proyecto. Así es. Y para visualizar exactamente cómo se entrena este músculo de hacer buenas preguntas, cerramos la 13 y avanzamos a la 14. Entramos a la 14. Miren la pantalla, se acaban de dibujar 3 escalones que van subiendo. Sí, el primer escalón de abajo dice la vaga. El segundo escalón dice la concreta. Y el más alto, el de hasta arriba, dice la que trabaja. A ver, explícanos esto de los escalones. Veámoslo con un ejemplo de un problema bancario, de la vida diaria. Perfecto. El primer escalón, la pregunta vaga. Sería escribirle a la máquina algo como, ¿me ayudas con un problema del banco? Pues el resultado será basura, súper genérico. Exacto. Entonces subimos al segundo escalón, la pregunta concreta. Le decimos, escríbeme una queja para el banco. Ah, bueno, ya es mejor. Pero seguro sigue siendo un texto muy promedio. Sí, le falta ponche. Y ahí es donde entra el tercer escalón, la que verdaderamente trabaja. ¿Cómo sería esa? Sería decirle, redacta una carta de queja al banco por un cobro duplicado el día 12. Incluye estos folios específicos y usa un tono firme exigiendo el reembolso en 48 horas. ¡Wow! Es otro nivel. Y lo loco es que la máquina no cambió. Es la misma tecnología de siempre. Es el mismo software. Lo que transformó radicalmente el resultado fue la instrucción del humano. Entonces, la prueba de bolsillo aquí es obligarse siempre a subir un escalón antes de presionar la tecla de enviar, ¿no? Exacto, siempre pulir la pregunta un poco más. Me encanta. Dejamos la 14 y vamos a la 15. Llegamos a la 15. Vemos el flash azul tallando el número romano 5. El B. Y el mandamiento dice, explícalo tú. O sea, con mayúsculas, tú. Y este punto es crucial porque ataca directamente esa deuda cognitiva de la que hablamos al inicio. Claro, para no encogernos mentalmente. Exacto. Trata sobre la capacidad de pedirle a la herramienta que te explique conceptos súper densos paso a pasito, para que tú realmente los aprendas. ¿Sabes? Hay un dicho buenísimo que dice que la vergüenza de preguntar es el impuesto más caro de la humanidad. Es tan cierto. En las juntas de trabajo la gente asiente con la cabeza aunque no entienda absolutamente nada. Sí, por puro miedo a parecer ignorante frente a los demás. Pero la belleza de esto es que a la máquina no le importa. La máquina no te juzga. Para nada. Le puedes pedir que te lo explique como si tuvieras 10 años y no se va a burlar de ti. Exacto. Pero hay una prueba para saber si de verdad funcionó esa explicación. A ver, ¿cuál es? Para comprobarlo, cerramos la 15 y pasamos a la 16. Y ya en la 16 la pantalla nos revela 2 figuras. Sí, miren, una de las figuras brilla muchísimo y vemos cómo le pasa esa luz a la otra figura, así, directo. Y noten que no hay ningún cable ni pantalla de por medio entre ellas. No, directo de una a otra. Pues esa es la prueba de fuego del conocimiento. Consiste en intentar explicarle el tema que acabas de investigar a un colega, a tu socio o incluso al espejo del baño. Pero sin mirar la pantalla para nada, sin muletas. Si logran pasar esa luz, es decir, explicarlo claro, el conocimiento de verdad es suyo. Pero si al intentar explicarlo se traban, tartamudean o dudan, ¿qué pasa? Significa que el conocimiento sigue siendo un préstamo temporal de la máquina. Y toca regresar a estudiar. Uf, dura realidad. Bueno, con esa prueba superada dejamos la 16 y avanzamos a la 17. Y al llegar a la 17, la pantalla nos anuncia algo importante. Dice, primera tabla tallada. Y en la esquina, efectivamente, las 5 piedras romanas de la primera tabla ya brillan completas. Así es. Si analizamos este primer bloque que acabamos de cerrar, los 5 mandamientos comparten un mismo núcleo defensivo. ¿Cuál es ese núcleo?
Que el pensar sencillamente no se subcontrata. O sea, redacten, resuman, estructuren con la máquina todo lo que quieran, pero nunca le deleguen el razonamiento crítico. Claro. Es una tabla que, digamos, te protege la cabeza de la atrofia neuronal. Exacto. Pero supongo que la conferencia no termina en la pura defensa del intelecto, ¿verdad? Para nada. Esto apenas empieza a ponerse bueno. Excelente. Entonces, para ver el siguiente nivel, cerramos la 17 y pasamos a la 18. Estamos en la 18. En el centro de la pantalla, justo en medio de las dos tablas de piedra, aparece una frase tipo cita enorme. Sí, una frase que divide las aguas por completo en esta sesión. Y esta transición es absolutamente clave, porque la primera tabla cuidaba el cerebro, la defensa. Ajá. Pero la segunda tabla, la que vamos a empezar a tallar ahora misma, trata sobre cómo cambiar la vida material. Uy, o sea, trata sobre la acción. Sobre la acción, sobre la productividad extrema y, sobre todo, cómo generar valor económico tangible con esta herramienta. Perfecto. Ya protegimos la mente de encogerse. Ahora vamos a generar resultados reales. Exactamente. Con esa expectativa tan alta, dejamos la 18 y entramos a la 19. Y arrancamos en la 19. Miren el flash azul. Ahora ataca la segunda tabla en la esquina, la que estaba vacía, y talla el número romano 6. El VI. Y este sexto mandamiento dice, exige el 100%. Exige el 100%. ¿A la máquina o a uno mismo? A los dos, pero principalmente a la iteración. Un error súper común es conformarse con el primer borrador que escupe la inteligencia artificial. Ah, claro, te da un texto y dices, ya quedó. Exacto. Pero estadísticamente, ese primer intento siempre es un promedio de Internet. El trabajo excepcional de verdad surge de iterar. Pero, a ver, aquí viene la duda natural de cualquiera en la oficina. Dime, Si el objetivo principal de usar esto es ahorrar tiempo, ¿no se pierde toda la ventaja si paso media hora corrigiendo a la máquina una y otra vez? es que ahí está el truco. Corregir a la máquina te toma 2 minutos reales. Le dices, así no, cámbiale el tono, hazlo más analítico. Son segundos, claro. En cambio, hacer ese trabajo profundo desde cero te tomaría horas. El arte está en iterar sin piedad y sin miedo a ofender los sentimientos del software, porque no los tiene. Claro, no se va a enojar contigo por exigirle más. Exacto. Y para visualizar este proceso de iteración, cerramos la 19 y vamos a la 20. Llegamos a la 20, aquí vemos en pantalla una diana, un tiro al blanco tradicional. Y observen cómo van cayendo 3 tiros sucesivos acercándose cada vez más al centro azul. Ahí cae el primero, el segundo y el tercero da en el blanco. Fíjense que la diferencia entre un reporte inútil y un reporte extraordinario a veces suelen ser un par de correcciones que no se hicieron por pura pereza. O sea, el primer tiro, el que está lejos del centro, es la respuesta inicial. Sí, el segundo tiro, el que ya se acerca, es cuando afinas el contexto. Y el tercer tiro, el centro perfecto, es la iteración final. Tal cual. La prueba de bolsillo aquí es ser honesto y contar cuántas iteraciones le exigieron a la herramienta antes de aceptar el resultado y decir, ya acabé. Si la respuesta es 0 iteraciones, pues su trabajo es súper promedio. Así es. Hay que superar esa pereza mental para verdaderamente llegar al centro. Totalmente. Con eso bien claro en la mente, dejamos la 20 y pasamos a la 21. Llegamos a la 21, flash azul en la tabla, y vemos el número romano 7. El BAI. Y este mandamiento advierte fuerte, cerrar y producir. Ojo aquí porque las herramientas de IA son fascinantes de usar, son adictivas, lo cual genera un riesgo inmenso en las empresas. ¿Cuál es ese riesgo? La ilusión de productividad. La ilusión. A ver, cuéntanos. Sí, te permiten investigar temas infinitamente, resumir 100 artículos y te generan la falsa sensación de que estás avanzando muchísimo en un proyecto, cuando en la realidad solo estás perdiendo el tiempo leyendo resúmenes en la pantalla. ¡Wow! Claro. O sea, estar ocupado todo el día no es para nada lo mismo que ser productivo. Exactamente. Y para medir crudamente nuestro progreso real en esto, cerramos la 21 y saltamos a la 22. Entramos a la 22. Fíjense cómo la pantalla contrasta dos imágenes clarísimas. De un lado vemos una rueda de hámster girando, suspendida en el aire, con la frase «Investigué 3 horas más». Y del otro lado cae un sello masivo, pesado, que dice «Hecho» en mayúsculas, junto al texto «La cotización se envió».
Esa rueda girando gasta muchísima energía, pero no avanza ni un milímetro. Es puro desgaste mental. Por eso, la pregunta de bolsillo de esta regla es implacable. Y es, al apagar la computadora hoy en la tarde, ¿qué cosa concreta, qué documento o correo quedó hecho que en la mañana no existía? ¡Auch! Y si la respuesta honesta es, pues tengo muchas ideas nuevas en la cabeza. Pues están atrapados en la rueda. Busquen siempre el sello de hecho. Siempre. Y para que lo que ya se hizo, lo que ya está hecho, no se evapore en el aire. Dejamos la 22 y pasamos a la 23. Y ya en la 23 hay un nuevo flash azul en la roca. Es el número romano 8. El VI. Y este octavo mandamiento ordena, guárdalo todo a disco, con fecha. Ojo con esto. La memoria humana es niebla pura. Sí, a todos se nos olvidan las cosas. Totalmente. Imagínate, una conclusión brillante, increíble, lograda tras 10 iteraciones con la máquina, hoy, te aseguro que será un recuerdo completamente borroso en 3 semanas. O ni siquiera te acuerdas cómo llegaste a esa conclusión. Exacto. Por eso hay que sacar el conocimiento de los historiales efímeros del chat, que se pierden, y guardarlo estructuralmente en un sistema tuyo. Y se los adelanto desde ya a todos ustedes, esta regla es tan, pero tan poderosa, que tiene reservado un capítulo entero para ella sola más adelante. Sí, lo merece. Pero para entender lo básico de esta práctica hoy, cerramos la 23 y vamos a la 24. Al llegar a la 24, vemos en la pantalla una animación súper clara. Son 3 archivos documentales que se van apilando ordenadamente y cada uno tiene su fecha visible y clara. La prueba de bolsillo antes de cerrar la sesión y apagar la compu es, a ver, ¿dónde quedó lo verdaderamente valioso que descubrí hoy? Y si la respuesta es que se quedó perdido en la ventana del navegador, pues lamento decirles que ese conocimiento le pertenece a la memoria del software, no a ustedes. ¡Qué coraje perder eso! En cambio, al guardarlo en archivos propios y ordenados, se empieza a construir algo que llamamos un cerebro externo. Un repositorio aliado de conocimiento puramente tuyo. Y ese archivo bien ordenado con el tiempo eventualmente se convierte en un activo profesional gigantesco y valiosísimo. Es tu herencia intelectual. ¡Qué buen concepto! Con esa infraestructura en mente, dejamos la 24 y avanzamos a la 25. Estamos en la 25. El flash azul talla ahora el número romano 9. El ex. Y ojo, porque este mandamiento entra directo y sin escalas al ámbito financiero. Dice, cobra por el resultado. Así es. Y aquí miren, muchos profesionales independientes y agencias cometen un error gravísimo hoy en día. A ver, ¿cuál es? Usan la inteligencia artificial, logran reducir un trabajo que antes tomaba 3 días a un par de horas con una calidad impecable y luego, por alguna razón, deciden regalar esa ventaja cobrando muchísimo menos. Pero, a ver, pongámonos en los zapatos del profesional o de la agencia un segundo. Claro. Si el cliente sabe perfectamente que la máquina te ayudó y que el trabajo salió literalmente en una tarde, ¿no se va a sentir estafado o enojado si le cobro la tarifa completa de 3 días? Absolutamente no. Piensen por un momento en la clásica historia del plomero que llega a tu casa y arregla una tubería con un solo golpe de martillo en 5 minutos. Ah, sí, la conozco. Exacto. No le estás pagando por los 5 minutos de su tiempo. No le pagas por el esfuerzo físico de dar el golpe. Le pagas por saber exactamente dónde, cómo y con qué fuerza golpear. Tal cual. En el mundo del conocimiento, la velocidad y la calidad sostenida son tu ventaja competitiva. El cliente te paga por el problema resuelto íntegramente, no por tus horas de sufrimiento. Claro, les resuelves el dolor de cabeza rápido y bien. Exacto. Y para corregir de raíz este complejo de culpa financiera, cerramos la 25 y pasamos a la 26. Aquí en la 26 aparece un recibo de papel muy claro en la pantalla. Y noten que tiene una línea tachada con rojo que dice: como me tardé poco, cobro menos. Y justo abajo de esa línea tachada, el total marca firme el valor íntegro. Y es que esa línea tachada en el recibo representa el verdadero veneno financiero de nuestra época. Y la prueba de bolsillo aquí es súper interesante. Es aprender a escuchar tu propio tono de voz al negociar con el cliente, ¿verdad? Exactamente. Si te descubres a ti mismo pidiendo disculpas por entregar rápido, o peor, justificando descuentos que ni te pidieron, te estás saboteando. Estás destruyendo tu propio valor en el mercado. Pues queda súper claro. El valor aportado se respeta y se cobra al 100%. Siempre. Bueno, con las cuentas claras, dejamos la 26 y vamos a la 27.
Y entramos a la 27. Presten atención a la esquina porque un último flash azul en la segunda tabla talla el número romano 10. El X. Este 10º y último mandamiento es corto pero profundo. Enseña lo que domines. Y aquí también te tengo que empujar un poco. Jugar al abogado del diablo otra vez. Vena. Si a mí en lo personal me costó muchísimo trabajo, horas de esfuerzo, dominar los 9 mandamientos anteriores, ¿por qué demonios es mi obligación enseñarle gratis a los demás en la oficina? Es una reacción supernatural pensar así. Claro, no pierdo mi ventaja competitiva si de repente todos en mi oficina lo saben hacer igual de bien que yo. Al contrario, 100% al contrario. Enseñar es, biológicamente y estratégicamente, la herramienta máxima de dominio. ¿Cómo así? Cuando tú ayudas a un colega a evitar, por ejemplo, la respuesta de los millones, en ese esfuerzo de explicarle, descubres de inmediato los huecos en tu propio entendimiento. Ah, claro, te das cuenta de lo que tú mismo no tenías tan claro. Exacto. Refuerza tus redes neuronales. Además, elevar a todo tu equipo te posiciona inevitablemente como el líder indiscutible. No te quedas como un técnico aislado que guarda secretos. Y para observar el efecto visual de esto, cerramos la 27 y pasamos a la 28. Ya en la 28, la pantalla nos muestra una cadena de figuras humanas conectadas. Sí, y vemos cómo se van encendiendo una por una, pasándose una luz súper brillante entre ellas. Pues esa luz que ven es el conocimiento. Y al compartirlo, fíjense que la luz original no se gasta. Al contrario, se duplica en todo el entorno. Se multiplica. Y si toda la empresa sabe hacer las preguntas correctas a la máquina, pues el estándar de calidad sube drásticamente para todos. Y avanzan muchísimo más rápido en conjunto. Oye, y si al intentar enseñarte atoras explicando, pues regresamos a la regla 5, ¿no? Claro, el mandamiento de explícalo tú significa que hay que seguir aprendiendo. Bueno, con esta cadena encendida en mente, dejamos la 28 y avanzamos a la 29. Y al llegar a la 29, miren nuevamente las esquinas de la pantalla, por favor. ¡Wow! Las 2 tablas de piedra brillan completas. Tienen todos sus números romanos del 1 al 10 tallados en azul y un título inmenso que confirma lo que logramos. 10 de 10 talladas. Es una imagen súper satisfactoria. Y al observar la imagen completa de todas estas reglas juntas, surge una revelación bastante profunda. A ver, cuéntanos. Repásenlas mentalmente un segundo. Ninguno de estos 10 mandamientos requiere que pagues una suscripción premium carísima. Es verdad. Ninguno requiere un software súper exclusivo ni comprarte una computadora de última generación. Básicamente no piden dinero. Cero dinero. Lo único que demandan de ti es una inversión brutal de decisión personal diaria. Demandan la disciplina de, pues, no rendirse ante la pereza mental de la que hablamos en la 1. Exactamente. Bueno, con las reglas establecidas y brillando, dejamos la 29 y pasamos a la 30. Arrancamos en la 30. Y esta ya es la fase final de nuestra conferencia. Sí. En pantalla hay una animación muy clara. Hay 2 figuras humanas, ambas paradas frente a exactamente la misma herramienta brillante. Y observen lo que pasa. Una de ellas crece, se vuelve imponente bajo una etiqueta que dice, la puso a servir a su mente. Pero la otra figura, en contraste, se encoge, se oscurece por completo y su etiqueta dice, le entregó el pensar. Estas 2 figuras representan literalmente los 2 futuros que se están forjando ahora mismo en las oficinas de todo el mundo. Y lo fascinante de esto es que la diferencia entre crecer o encogerse jamás tuvo que ver con qué versión de la máquina estaban usando. No es el software. El destino de esas 2 figuras se decidió enteramente por las 2 tablas de piedra que acabamos de tallar. O sea, quien se encoge es quien rompió las reglas por simple comodidad, y quien crece las usó como palanca. Así es. Y para llevar toda esta teoría a la realidad de sus propios equipos mañana mismo, cerramos la 30 y saltamos a la 31. Entramos a la 31. Vemos en la pantalla el título de una dinámica de grupo y un párrafo explicativo abajo. Porque el conocimiento que se queda en una libreta y no se discute, se evapora rapidísimo. ¿Y cuál es la sugerencia práctica aquí? La sugerencia es llevar esto a sus equipos mañana en la mañana, con una dinámica de honestidad brutal y buen humor. ¿Cómo funciona? Reúnanse 10 minutos y confiesen, en voz alta y sin pena, qué mandamiento de los 10 rompieron hoy. Uy, qué buen ejercicio. Porque seamos sinceros, aquí nadie es perfecto. Para nada. Se pone de pie y jura que no ha roto absolutamente ninguna regla hoy, pues acaba de romper flagrantemente la tercera.
porque claramente no verificó los datos de su propio comportamiento. Exactamente. Y el humor, reírse de los propios errores, es un excelente pegamento para el aprendizaje en equipo. Definitivamente. Bueno, con esa tarea clara, dejamos la 31 y avanzamos a la 32. Ya en la 32, el texto en pantalla nos habla de la práctica semanal. Porque el fracaso más común después de salir súper motivado de escuchar una conferencia es intentar cambiar 10 hábitos simultáneamente al día siguiente. Ah, sí, el típico quiero ser una persona nueva mañana. Y la frustración ahí está completamente garantizada. Van a fallar. Entonces, ¿cuál es la táctica recomendada? La táctica es escoger un solo mandamiento, el que más les dolió reconocer, ese que rompen sistemáticamente todos los días. El punto débil de cada quien. Exacto. Y dedicar 7 días completos a practicar consciente y exclusivamente esa sola regla hasta dominarla por completo. Luego, la siguiente semana, atacan la siguiente. Así, paso a paso. Es como se forja una disciplina real y duradera. Exacto. Y para asegurar que todos ustedes se lleven este mapa a casa, cerramos la 32 y pasamos a la 33. Llegamos a la 33. Atención aquí. En la pantalla tenemos la lista completa en texto plano con los 10 mandamientos que vimos. Y justo debajo hay un botón muy visible que dice copiar las tablas. ¿Así es? Para que todos ustedes se lleven este material, necesitamos ejecutar el sistema de la sala. Operador, dale al botón copiar las tablas. Listo, ahí está. El sistema acaba de parpadear y la pantalla nos confirma que las tablas han quedado copiadas con éxito para ustedes. Y mientras ustedes aseguran sus copias en sus dispositivos, yo las voy a leer de corrido una vez más para sellar el concepto en la memoria de todos. Adelante. 1. La IA es tu mano, no tu cerebro. 2. Dale tu contexto real o te dará la respuesta de los millones. 3. Verifica todo dato. 4. Aprende a preguntar. 5. Explícalo tú. 6. Exige el 100%. 7. Cerrar y producir. 8. Guárdalo todo a disco, con fecha. 9. Cobra por el resultado. Y 10. Enseña lo que domines. Todo esto, por supuesto, anclado al principio maestro. La IA multiplica lo que ya eres. ¡Qué barbaridad! Es una hoja de ruta verdaderamente formidable para no perderse nunca en la tecnología. Y es suya a partir de hoy. Excelente. Con las copias ya aseguradas, dejamos la 33 y avanzamos a la 34. Y aquí en la 34, la pantalla proyecta una frase inmensa tipo cita con un párrafo de cierre majestuoso. Estas palabras agrupan, digamos, la esencia de todo el viaje mental que hicimos hoy. A ver, Entregarle la capacidad de pensar a un algoritmo te encoge, atrofia tu mente y te hace completamente prescindible en el mercado. Pero someter a la herramienta a una mente crítica, a un profesional que exige, que itera y que verifica constantemente, te vuelve absolutamente imparable en cualquier industria. es súper claro. Al final, es una elección diaria frente al teclado. Una decisión que toman cada mañana. Y la invitación para todos los que están aquí en esta sala es elegir todos los días ser la figura que crece frente al espejo. Que nunca deje de crecer. Así es. Y para nuestro pensamiento final de salida cerramos la 34 y entramos a la 35. Llegamos a la 35, que es nuestra diapositiva de cierre total de esta sesión. Así es. En pantalla vemos un título y un párrafo final que nos tienden un puente muy interesante hacia lo que viene. Porque si recuerdan el 8º mandamiento, el de guárdalo a disco con fecha. Sí, el de no dejar las cosas en el chat. Exacto. Es muy fácil descartarlo como si fuera un simple hábito de oficina de organización básica. Pero la realidad es que esconde el secreto más potente para el futuro profesional de cualquiera de nosotros. ¿Y cuál es ese secreto a gran escala? Que quienes guardan sus aciertos, sus iteraciones exitosas de manera estructurada, no solo están archivando documentos muertos, están construyendo activamente un cerebro externo aliado. Un repositorio vivo, nutrido día a día por sus propias genialidades, por su propio contexto irrepetible. Y eso transforma a la herramienta básica, genérica, en un asistente privado que nadie más en el mundo tiene. Es insuperable. Es una maravilla. Y precisamente, cómo estructurar paso a paso esa arquitectura de conocimiento, cómo construir ese archivo maestro para ustedes, es el tema central que abordaremos a profundidad en nuestro siguiente capítulo, titulado Tu segundo cerebro. No se lo pueden perder. Ha sido un verdadero privilegio desentrañar estas 10 reglas de piedra junto con ustedes hoy.
Gracias por acompañarnos. Cerramos la 35.